Luego de que la CUT presentara sus reparos sobre el diseño de la reforma laboral, desde la oposición llamaron a la moneda a evitar presiones por parte de la multigremial en temas ideológicos. Además, la alianza emplazó al Ejecutivo a cuidar el empleo en las grandes y pequeñas empresas. Queremos conversar más al respecto y para eso nos acompaña el diputado de la UDI, también miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Felipe de Missí. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días, Paola, un gusto, feliz de estar aquí con usted. Igualmente, pues, diputado, ¿a qué le temen cuando dicen que ojalá que el gobierno no se deje presionar? Bueno, a ver, lo primero es decir de que el gobierno está llevando a cabo unas reformas que son bastante estructurales. Yo creo de que las críticas a cada una de esas reformas ya se han hecho saber, no solamente desde la oposición política, sino que también desde la propia sociedad. Y lo que está pasando hoy en día es de que tenemos una economía que está totalmente a la baja, influenciada no solamente por una reforma tributaria, sino que por factores internos, externos y también de las cosas que se vienen a futuro. Y yo creo que es totalmente válido y positivo que el gobierno vaya viendo a medida que va avanzando el tema de su reforma. Hay que recordar que la CUT solamente representa a un gran porcentaje, hay que decirlo, un gran porcentaje de trabajadores, pero no son todos. También está la Unión Nacional de Trabajadores y también hay una cantidad de miles y miles de trabajadores que no son miembros de ninguna de las dos centrales. Entonces, de alguna u otra forma, es decir, avancemos, yo creo, y yo soy de la postura de que hay que avanzar siempre, porque los trabajadores tenemos que tratar de darle la posibilidad de que tengan mejor calidad de vida, mejor posibilidad de negociación dentro de sus trabajos, mejor posibilidad de obtener mejores salarios, pero eso no puede quedarse solamente en este tipo de reformas impulsadas por un sector que es la CUT, que sabemos que además es un sector súper extremista, sino que lo que nosotros estamos haciendo es un llamado al gobierno a que sea responsable, a de que se avance responsablemente, y que no hay que olvidar que para que la economía ande bien es importante que los trabajadores estén bien, pero que también que los empresarios, las empresas, los emprendedores estén bien. Ahora, porque el empleo es lo más importante. Diputado, lo cierto es que la economía no anda demasiado bien, otro día podemos discutir las razones. Y a propósito de esto, decía Osvaldo Andrade, y hoy día Norberto Díaz recién lo parafraseaba, digamos, lo citaba al diputado Andrade, diciendo que cuando las cosas están económicamente más o menos, es aún más necesario hacer estas reformas y es aún más conveniente. ¿Y por qué? Porque los propios trabajadores, los propios dirigentes son los más interesados en cuidar el empleo. Y más interesados están en cuidarlo cuando la cosa se viene difícil. Esa era la lógica que empleaba el diputado Andrade y de la cual hacía eco la CUT. ¿Qué le parece esa reflexión? Bueno, la verdad primero es de que obviamente los trabajadores quieren cuidar su empleo. Hay que recordar que hay una cierta cantidad que quiere ser trabajador y que no puede ser trabajador porque no tiene empleo, ¿ya? Entonces eso también hay que preocuparse de esa gente. Y lo que también hay que tener cuidado es de que obviamente la CUT, y en especial cuando la presidenta Bárbara Figueroa además es miembro del Partido Comunista, uno puede creer de que desgraciadamente pueden haber intereses no solamente para los propios trabajadores, sino que también para los propios dirigentes o para el propio gobierno. Así yo se lo hice saber de forma personal a la propia... No lo seguí. Usted dice que, dado que Bárbara Figueroa es militante del PC, las reformas que impulsa la CUT podrían no estar en línea... No, primero la reforma la impulsa el gobierno, no debiera ser la CUT. Pero hay que recordar de que para la discusión del salario mínimo hubo un acuerdo que fue bastante polémico, porque fue mucho menos de lo que exigía la propia actual presidenta de la CUT en el gobierno anterior, que era de derecha. Hoy en día supuestamente era por este supuesto acuerdo para la reforma laboral, y hoy en día lo que está haciendo el gobierno, que yo creo que es totalmente sensato, que es decir, ¿saben qué? El país no está bien, y si nosotros seguimos impulsando reformas a tonta y a loca, el país puede seguir peor. Y en eso yo creo que es sano de que el gobierno ponga un poco freno de mano con respecto a la reforma laboral, no para que no se haga, sino que para que se haga de forma más... el gobierno, porque yo entiendo que los 9 puntos que están consensuados en la reforma, la ministra Blanco ha sido sumamente clara y tajante respecto a que esos 9 puntos van. Sí, pero yo creo que hay cosas que se están matizando, lo cual lo encuentro positivo. Pero una cosa es matizar y otra cosa es poner freno de mano, ¿no? No, poner freno de mano para no seguir avanzando a tonta y a loca, como se han hecho en otras reformas, como la tributaria educacional, que, vuelvo a decir, no solamente la oposición política ha levantado la mano diciendo que aquí las cosas se están haciendo mal, sino que también la propia oposición social en cada uno de los sectores. Entonces, ¿en qué se ha puesto freno de mano? Yo creo que se ha puesto freno de mano en que de alguna u otra forma se empezó a avanzar de, por ejemplo, el famoso no reemplazo a la huelga, que puede ser totalmente analizable y discutible con otros países que no tienen reemplazo a la huelga. Pero cuando, por ejemplo, se empieza a decir, bueno, veamos a qué sectores se les va a aplicar eso, creo que es positivo. O sea, a una pyme, a una pequeña y mediana empresa, aplicarle el no reemplazo a la huelga es totalmente destinarlo a la muerte. Y lo queramos o no, hay veces que los trabajadores pueden tratar de lograr una huelga y que finalmente una pequeña y mediana empresa se complique mucho más que probablemente una gran empresa que perfectamente podría aguantar eso. Después hay algo que a mí me gustaría decir, que probablemente venga muy extraño en mi sector. Si vamos a hablar del no reemplazo a la huelga, hagámoslo. Pero ¿por qué en países
por ejemplo, europeos, que no hay reemplazo a la huelga, prácticamente no hay huelga. Es porque el proceso para llegar a una huelga es totalmente diferente. Hay agentes intermedios que de alguna forma intermedian entre los trabajadores y la empresa. Y finalmente lo que se busca no es llegar a la huelga, sino lo que se busca es finalmente hacer de que los trabajadores puedan negociar de igual a igual con los empleadores para poder tener mejores salarios, mejores bonos y mejores condiciones. Quiero volver a un par de minutitos atrás. Usted dijo que la CUT es súper extremista. Quiero saber exactamente por qué le merece ese calificativo, la Central Unitaria de Trabajadores. Primero porque de alguna u otra forma, para mí extremista es de que de alguna u otra forma, por ejemplo, para la discusión del salario mínimo, yo siento que no velaron por los intereses de los trabajadores. Fue un tema totalmente de gobierno. Entonces en ese caso no fue extremista, más bien fue para el otro lado. No, yo creo que fue extremista por un tema político. ¿Ya? Yo siempre dije, probablemente si la CUT hubiera exigido el mismo aumento que se debería haber exigido o que exigieron hace 2 años atrás con el gobierno del presidente Piñera, el tema hubiera sido diferente. Yo hoy en día lo veo con una presidenta a quien estimo muchísimo, pero que es de un partido político, que es un partido totalmente extrema dentro de la izquierda. Hoy en día vemos las discusiones, ahí salía un poco en la síntesis que la propia DC hoy en día se siente maltratada. Entonces yo vuelvo a decir, espero y tengo la mejor impresión de la ministra Blanco, y yo espero que obviamente si se avanza en una reforma laboral, que yo creo que así se va a hacer porque es parte de los compromisos, que se haga de forma responsable. Y yo en eso personalmente siempre he estado dispuesto a que conversen. Bueno, parte del avance va a ser ver que durante este mes se espera que llegue precisamente a su comisión el proyecto de reforma. Quedamos atentos a que eso ocurra. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Bueno, muchas gracias, Paola, que le vaya muy bien. Gracias.